Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Class, mi nombre es Alexis Reyes. En esta ocasión hablaremos de otra de las películas nominadas al Oscar a Mejor Película. Toca hablar de la película japonesa Drive My Car, que es una película del año 2021 obviamente. Pido perdón de antemano porque voy a hablar de actores y de personajes japoneses, que se me puede complicar un poco lo que es la pronunciación. Haré lo mejor posible, pero si tengo alguna equivocación, pido perdón de antemano. Bien, Drive My Car es una película dirigida por Ryusuke Hamaguchi, director de otras cintas reconocidas como Storyteller y Happy Hour. Es una película japonesa de unas 3 horas de duración que tiene como protagonista a Hidetoshi Nishijima y Toko Miura, entre otros. Empiezo por decir que no es una película que yo recomendaría particularmente. No porque no me haya gustado, al contrario, creo que han sido un viaje de sensaciones que mientras más se alargaba, más me gustaba. En lugar de sentir el peso de los minutos como algo negativo, lo sentí como algo positivo. Pero esto no ocurrió hasta que terminé de conectar con la cinta, hasta que entendí los personajes. De hecho, la primera media hora de película me costó mucho. Era como que la veía porque, bueno, me propuse como meta ver todos los nominados a los Oscar y esta película era un escalón más. Pero me costó bastante. Y finalmente cuando decidí dejar de oponer esa resistencia y dejarme llevar por el viaje de la cinta, fue cuando en verdad conecté con ella. Debo decir que no es lo mismo recomendar a alguien una cinta de 3 horas de duración como Avengers Endgame, que está repleta de acción y efectos especiales, que recomendar a alguien una cinta de 3 horas de duración, de las cuales 1 hora y media se centran en personas hablando en un auto. Aún así, si bien es una película que me costaría recomendar, es una película que disfruté mucho, me dejó muchas sensaciones y quiero dar mi interpretación de la misma. Este video se va a tratar más que nada de qué interpretación le di yo a la historia y a los personajes. Bien, la película nos relata la historia de Yusuke Kafuku, un actor y director de teatro que acepta un trabajo que se trata de dirigir la obra Tío Vania, donde conocerá a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chofer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado. Si tengo que definir esta película en una palabra, diría superación. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la historia de 4 personas que están rotas por dentro. 2 de ellas que no son capaces de superarlo y seguir con sus vidas, y otras 2 personas que sí. Y justamente la trama de la película es el viaje de esas 2 personas principalmente. Pero bueno, vamos por el principio. Kafuku es un dramaturgo que estuvo casado con Oto. Oto y Kafuku perdieron cuando eran más jóvenes una hija pequeña, pérdida que nunca lograron superar del todo. Afectó su vida laboral, su vida emocional, tuvieron años rotos por dentro solo con el consuelo de tenerse ellos mismos. Luego, Oto volverá a la escritura, ya que también se relacionaba con el mundo electoral, y empezará a tener una carrera de nuevo. Empezará a contarle historias a su marido que los conectará a un nivel más emocional, y a pesar de que este descubre que Oto tiene aventuras con otros hombres, se niega a dejarla, posiblemente por saber que ella aún está dañada por dentro, por la pérdida de su hija. Oto nunca llega a recomponerse del todo, aunque al final pareciera que tomó una decisión finalmente sobre su vida. Es una decisión que nunca sabremos, porque cuando por fin se decide hablar con su marido, muere de una hemorragia cerebral. De esta forma el viaje de Oto termina sin que ella tenga su cierre y su viaje de superación, como si le pasa a Kafuku. Kafuku seguirá viviendo, pero sin poder volver a la actuación. Eso hará que 2 años después acepte un trabajo dirigiendo una obra, pero negándose a actuar en ella. Por otro lado tenemos al personaje de Koji Takatsuki, un joven actor famoso que en su vida se derrumbó cuando el mundo descubrió que había tenido una relación con una menor de edad. Koji, fue uno de los amantes de Oto y que nunca llegó a superar la muerte de ella. Él nos confiesa a lo largo de la película que se había enamorado de Oto y 2 años después aún sigue obsesionado con ella, y esa obsesión lo va a llevar a buscar a su marido. De hecho, en un momento Koji le confiesa a Kafuku que constantemente a lo largo de los años ha buscado información suya en internet y se ha actualizado. Finalmente, Koji, gracias a esto, descubre que Kafuku va a hacer una audición sobre su obra en la obra de teatro de Tío Vania que va a dirigir. Entonces Koji, aprovechando esto, decide presentarse. Para su sorpresa, obtiene el papel principal
y Koji seguirá buscando acercarse a Kafuku como una forma de seguir conectado a Oto. En un momento de ira, Koji golpeará a un hombre que le sacaba fotos en la calle. Ya recordemos que había sido una persona famosa y había estado en medio de un escándalo. Tras golpear a este hombre con fuerza, aunque esto ocurre fuera de escena, descubrimos que este hombre es llevado al hospital y finalmente morirá por culpa de sus heridas. La policía rápidamente rastrea a Koji y él aceptará sin oposición la condena que sufra por este crimen. Se declarará culpable. Y es una forma de mostrarnos que el personaje ya estaba muerto por dentro. En ningún momento siente, o al menos nos muestra la película, que él sienta pánico o terror, sino como que lo acepta como algo natural. Naturaliza el ir a la cárcel porque él por dentro ya está preso. Finalmente llegamos a los dos personajes clave de la película. Por un lado, Kafuku, que encuentra la paz cuando conduce su auto, siendo este su momento de reflexión y de calma en el mundo, e incluso pide que el hotel donde él se aloja, ya que las personas que lo contratan le pagarán el hospedaje, le quede aproximadamente a 1 hora de distancia del lugar de trabajo. ¿Para qué? Para que él a lo largo del día tenga esta hora de reflexión y de paz mental, si se quiere decir. Y finalmente, cuando llegará a la ciudad, descubrirá que debido a una ley local él no podrá conducir porque, como es una ciudad donde van muchos artistas, la ley dice que cuando llega un artista de afuera tiene que sí o sí ser conducido por alguien local, contratar un servicio, un taxi, una empresa de transporte. Y esto al principio destrozará al personaje de Kafuku. Entonces se sentirá destrozado por dentro y negado cuando le presenten a Misaki. Misaki es una joven que, al igual que Kafuku, no ha podido superar una pérdida. Se crió con su madre sin un padre como figura paterna y una madre que la maltrató durante toda su infancia. De hecho, Misaki nos relata cómo ella tenía que llevarla en auto todos los días. Si la despertaba su madre mientras descansaba, la madre la golpeaba cuando llegaba a la casa. Tan así que el personaje de Kafuku reconoce que, si bien él no está al volante, siente esa misma sensación de paz y de tranquilidad cuando Misaki conduce. De esta forma se da un vínculo mediante la conducción del auto de Kafuku por parte de Misaki, y de ahí justamente surge el título de la película. Ambos personajes no han podido superar las tragedias de sus pasados. Kafuku, la muerte de su hija y la posterior muerte de su esposa, y Misaki, quien perdió a su madre en un derrumbe del que ella logró salir, pero aún sabiendo que su madre podía estar viva, decidió no ir por ella. Y si bien no fue culpable directa de la muerte de ella, sí se siente culpable ante el hecho de pensar que de repente, si ella hubiese tenido la voluntad, podría haberla salvado, pero decidió no hacerlo. Ambos personajes comenzarán un vínculo emocional que se hará en el auto, ya que Kafuku disfruta la paz y el silencio de los viajes mientras va escuchando grabaciones de su esposa. Poco a poco comenzarán a conectar. Esa conexión provocará una apertura de sentimientos por parte de ambos personajes. Dos personajes presentados como fríos al mundo exterior sentirán esa unión mediante el auto rojo, que hará que poco a poco en cada viaje se vayan abriendo un poco más. Algo similar a lo que vimos en Green Book, ganadora del Oscar a Mejor Película, pero adaptado de forma diferente, no de una forma mucho más dramática. Aparte, de lo que me gusta es que no hace falta sexualizar lo que pasa entre ellos. Es una conexión psíquica y emocional. Entonces, tras el arresto de Koji, la obra que dirigirá Kafuku tiene dos opciones. O se cancela o él decide actuarla, que de hecho era lo que varias personas estaban esperando. Y el primer impulso es decir, no voy a actuar. Seguramente si este incidente hubiese ocurrido antes, unos meses antes de que él comenzara a sentir esta conexión con Misaki y comenzara a abrirse un poco más, se habría negado. Pero el vínculo, la apertura del alma de él, que va poco a poco exteriorizando lo que le pasó. Primero le cuenta que se murió la mujer, después le cuenta al mismo Koji que él sabía que tenía amantes, pero que en realidad él creía que no era su culpa. También le cuenta a Misaki la culpa que él siente por la muerte de su esposa, por el hecho de que
Él, como sabía que su esposa quería hablar con él ese día, llegó tarde, lo más tarde que pudo, porque tenía miedo de lo que le podía llegar a decir su mujer en ese momento. Y esa demora justamente él la entiende como una posible causa de su muerte, ya que si habría llegado a tiempo habría podido ir al hospital. Pero todo esto, el exteriorizar finalmente todas estas emociones, hace que el personaje de Kafuku, empiece a sanar por dentro y por esta razón aceptará actuar en la obra. Una obra que aparte presenta una trama que está bastante relacionada con los sentimientos que tiene el personaje. Algo que me gusta es que durante varios minutos entre diversas escenas la película muestra momentos de conducción por la carretera acompañado de música armoniosa, y creo que este recurso es utilizado para transmitir mediante la belleza de los paisajes y la música la calma que sienten los personajes principales al conducir, y creo que eso se entiende perfectamente. Si bien a una persona pueden sobrarles tantas escenas de autos con paisajes y música, creo que ayuda a amplificar un poco el mensaje que la película tiene. Por último, en el final, tras actuar en la obra de forma brillante y finalizar con un monólogo en lenguaje de señas, rodeado por el más absoluto silencio, por la actriz que justamente era muda, y viendo cómo Kafuku finalmente parece sonreír de verdad, tenemos una escena al final de la película donde vemos a Misaki yendo en auto a comprar algo al supermercado. La película no nos lo dice explícitamente, pero cuando ella termina las compras y va al auto, el auto que le espera es el auto rojo que tiene Kafuku. Y dentro del auto hay un perro y ella se sube y maneja en armonía. No hace falta que la película nos diga que Kafuku y Misaki terminaron juntos tras haberse ayudado mutuamente a curar sus heridas. No hacía falta terminar con un beso apasionado al verla a ella subir ese auto. Es señal de que su relación siguió más allá de lo profesional. Y es un final casi mágico porque sentís que el viaje y el dolor que ellos atravesaron durante la película ha servido para algo, porque en cierta forma es lo que lo termina uniendo. Para ir cerrando, ya que creo que me fui un poco por las ramas al hablar de esta película, Drive My Car es una joya del séptimo arte que no todo el mundo sabrá apreciar. Incluso es una película que a mí que me encantó. Si me decís para volver a verla en 2-3 meses, seguramente me lo plantearía, porque es una película que tiene su tiempo de ver y hay que saber apreciarla. A su vez, es una película hecha también para que no sea apreciada por todo el mundo. No necesitas agregar la escena de Koji golpeando al hombre. Tampoco necesitas agregar una escena de sexo entre el personaje Kafuku y Misaki. No hace falta, no es esa clase de película. Bueno, esta fue mi crítica de la película Drive My Car. Espero no haberme ido mucho por las ramas. Me gustaría que me dejaran en comentarios su opinión de esta película. Espero que les haya gustado mi análisis de la misma. Nos vemos en un próximo video. Adiós.